Recién separados, Marco Antonio Campos, el Viruta, de Gaspar Genaine Capulina. Este último, Capulina le pidió a su libretista, que en ese momento era un joven Roberto Gómez Bolaños, que lo acompañara en secreto a un establecimiento comercial de la zona rosa de México. Allí estaba el dueño de ese establecimiento, un reconocido tipo dedicado a la astrología, a lo exotérico. Estando ya ahí en el lugar, el tipo le pregunta a Capulina la fecha y lugar y hora de su nacimiento. Después, el tipo exotérico o brujo, valiéndose de reglas, escuadras y compases, trazó una serie de líneas. Supuestamente todo eso era para ver el futuro. Supuestamente el resultado se lo entregaría después. Dicho eso, inmediatamente le pidió el pago en efectivo, algo que era mucho dinero, y por adelantado de sus servicios. Separaría a Capulina y le pagaría al tipo. Y Roberto, que estaba con él acompañándolo, también se paró. Se enfilaron a ir simplemente rumbo a la puerta, cuando de pronto el tipo exotérico volteó la mirada al discreto acompañante del humorista Capulina y le dijo: oiga, ¿podría darme su información personal para realizar algo? Dirigiéndose a Gómez Bolaños: usted posee una extraña fuerza desde que entró aquí. Chespirito le diría: es que no tengo tanto dinero. Y se disculpó. No le voy a cobrar un centavo, le diría el tipo exotérico, el brujo. Lo hago solamente por el interés personal que despertó lo que usted irradia, exclamó el hombre con mirada taladrante y profunda. Roberto Gómez aceptaría, y lo hizo. Escéptico en estos asuntos, siempre lo fue Roberto Gómez, al punto que jamás regresó a recoger los resultados del estudio. Pero Capulina sí, y quizá también por curiosidad pudo haber conocido el resultado de Chespirito, al punto que muchos historiadores afirman que Capulina desde entonces empezó a relegarlo de sus programas a Chespirito. No conviene que te expongas tanto, la gente puede creer que eres algo así como un viruta de segunda clase, le decía a manera de justificación Capulina. Desde entonces se separarían bruscamente. Fueron amigos Gaspar Genaine Capulina y Roberto Gómez Bolaños. Pero ¿qué pasó con esa amistad? ¿Por qué relegaba de sus programas a Chespirito? ¿Por qué a partir de ese entonces y hasta su salida definitiva de Cómicos y Canciones, la relación personal entre Capulina y Roberto Gómez Bolaños se vio obligada prácticamente que a desaparecer? Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. A comienzos de la década de los años 50, un veinteañero Roberto Gómez Bolaños se paseaba como creativo publicitario en importantes emisoras de radio y empresas de televisión de la época. El joven Roberto Gómez Bolaños, quien había nacido en la Ciudad de México un 21 de febrero de 1929, a mediados de los 50 consigue su primer trabajo como guionista de películas, especialmente para el dúo famoso de aquella época, Viruta y Capulina. Sería precisamente con aquel dúo fantástico que hacía maravillas y causaba fama en la televisión y el cine,
le propusieron que actuara con ellos en cómicos y canciones, luego en Dos criados malcriados en 1960. Ya a finales de la década de los 50 y a comienzos de los 60, Roberto Gómez era conocido como Chespirito. Se debe al director Agustín Delgado, quien derivó del diminutivo de la pronunciación españolizada del apellido de William Shakespeare, Chespirito, debido a su estatura pequeña y el talento que tenía para escribir historias que se asemejaban a las de Shakespeare. Por eso le pusieron Chespirito, por su inteligencia. Y como era de baja estatura, diminutivo. Por otro lado, contemporáneo con su edad, Capulina o Gaspar Genaine tenía 30 años en 1960 y gozaba de gran fama y popularidad. Películas como El dolor de pagar la renta, Los locos en escena y Los tigres del desierto eran la panacea de la época. Popularidad y popularidad le seguía, al punto que durante esa década de los 60 hacía entre 5 y 6 películas por año. Un para todo dar, Limosneros con garrote, Dos tontos y un loco, Dos meseros majaderos, Cada quien su lucha, Los reyes del volante, Mi padrino del 69, Operación Carambola. Pero a comienzos de los años 70 empezaría a decaer su protagonismo a nivel televisivo y cinematográfico, aunque las películas seguían siendo buenas, como El médico módico o El nano. Poco a poco iría escaseando el trabajo, y de 5 y 6 películas que grababa por año y programas de televisión, solo empezó a grabar entre 2 y 3, hasta que a finales de los 70 grabaría una sola película por año, y a finales de los 80 solo grabó 4 películas. Su última película sería en 1989, Mi compadre Capulina, titulada. ¿Cierto o no? A partir del año 70, mientras que decaía la carrera de Gaspar Genaine Capulina, la de Roberto Gómez Bolaños empezaba a subir. Serían los supergenios de la mesa cuadrada cuando haría el papel de Dr. Chapatín, al igual que el del Chapulín Colorado, el de Chompiras y varios otros personajes. El programa televisivo tuvo una duración de un año, de 1970 a 1971, aunque el sketch había comenzado en el 68 con el programa Sábados de la Fortuna y finalizó en el programa Chespirito y la Mesa Cuadrada de 1971, cuyo creador fue nada más y nada menos que Roberto Gómez Bolaños. Hacía de varios personajes, algo que maravilló al público, y junto a la mococha, que era María Antonieta de las Nieves, y con el ingeniero Ramón Valdés, ahondado con Rubén Aguirre, el profesor Girafales, y con César Costa como el capitán Costa del Mar. La trama se trataba de presentar a los 4 personajes reunidos en torno a una mesa cuadrada, leyendo cartas de los televidentes y contestándolas con respuestas absurdas y graciosas para la época. Ya para 1971, el programa Chespirito llegaría a ser el número 1 de la televisión, prácticamente en toda Latinoamérica. El programa pondría el nombre en alto de México y prácticamente todo el mundo conoció de la cultura mexicana. Y con El Chavo del Ocho
terminaría de establecerse como la autoridad y el primer lugar en México y Latinoamérica, a Roberto Gómez Bolaños. Hasta este punto de la historia, ustedes habrán notado que desde que empezó a triunfar Chespirito, Capulina empezó a bajar en picada. Al punto que desde el año 70 al año 90, prácticamente Capulina dejó de trabajar. Haría presentaciones esporádicas durante los siguientes 20 años, hasta que Gaspar Genaine partiría el 30 de septiembre del año 2011 en la Ciudad de México, víctima de neumonía. Tenía 85 años de edad y, según trascendió, en los 9 días que permaneció hospitalizado, ya no tenía ni dinero para poder pagar su internamiento, por lo que fue necesario pedir el apoyo económico de la Asociación Nacional de Actores ANDA. Así que el dinero producto de 84 películas, 58 de ellas en solista y el resto con viruta, 12 álbumes musicales, media docena de exitosos programas de televisión, un circo, la publicación de la historieta Capulinita y varias giras internacionales. El cómico se lo había acabado en 2 lustros de inactividad artística, contados a partir de su retiro definitivo de los escenarios. En contraparte, y luego de 34 años de haber grabado el último programa, El Chavo del Ocho, Roberto Gómez Bolaños gozó de una bonanza económica sin igual, gracias a la retransmisión de sus programas en toda Latinoamérica, el estreno de una serie animada inspirada en los mismos personajes y en las regalías que recibió por su autoría intelectual, en quizá los 2 programas de televisión más exitosos del último medio siglo. Chespirito partiría un 28 de noviembre del año 2014 en Cancún, Quintana Roo. Y como dato curioso, tenía los mismos 85 años que Capulina. La única verdad cierta es que el único que conoce los caminos del hombre es Dios. Así que una vez más te damos gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y muchas gracias.